Queremos darle la bienvenida a esta tercera jornada de nuestro ciclo de primavera que este año lleva por título Entre ruinas, disidencias y utopías. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Juan Cornejo y Catalina Jiménez, que van a ser nuestros expositores, y que ambos son egresados del Magíster en Antropologías Latinoamericanas, y también nos acompaña Juan Carlos Esquius, director del programa, y al cual le voy a dar la palabra para que pueda presentar a nuestros dos invitados para la sesión de hoy. Gracias. Bien, buenas tardes. Voy a ser más breve esta vez. Partí con mucho entusiasmo, pero sin audio. Ahora espero estar con audio y con entusiasmo también. Decirles que es un privilegio y una gran oportunidad poder hacer esta conversación. Catalina y Juan son colegas míos en sentidos varios. Catalina, ella es fue estudiante del pregrado de nuestra carrera de antropología en la Universidad Alberto Hurtado, de la primera generación, yo diría, es antropóloga, y acaba de terminar, digamos, el año que recién termina, su magíster en antropologías latinoamericanas, MANTLAS. Y Juan Cornejo es un académico, y en ese sentido colega mío, que ha hecho una interesante trayectoria en el mundo de la docencia y la investigación universitaria, y que hoy día tiene esta posibilidad de compartir con nosotros yo diría una aventura etnográfica que escapa un poco a lo que ha sido su background académico. Decía yo que este era un momento interesante para poder conversar sobre temas que entre ruinas y utopías nos marcan, digamos, ciertos senderos. Son las grietas que se nos ponen dentro de un sistema donde dicen, mira, por aquí hay una esperanza, por aquí se puede reinventar la sociedad, por aquí se puede, ¿no es cierto?, avanzar. Y lo hacemos a través de las disidencias. Y en particular, los trabajos con los cuales se graduaron nuestros colegas, dan cuenta justamente de grupos de colectivos de seres humanos que están abriéndose espacio dentro de la sociedad en entornos que son especialmente restrictivos y excluyentes. Catalina nos va a contar un poco la experiencia de lo que son las maestras en el gremio de la construcción, que es un gremio que históricamente ha estado muy marcado por el patriarcalismo y por el machismo, y ha sido, digamos, una tónica de lo que ha sido esa actividad, y donde se produce esta grieta con un grupo de mujeres que entran a organizarse en torno a la construcción. Y Juan nos va a compartir una experiencia que también es especialmente atractiva, y que tiene que ver con espacios de esparcimiento, de encuentro, reunión social, de convivencia, de cohabitación, de vida humana en los intersticios urbanos, donde grupos gays que son segregados habitualmente encuentran aquí un respiro de libertad. Y eso es el caso de un sauna gay en la zona poniente de Santiago. Sin más, yo quisiera dejar a Catalina para recuperar parte del tiempo y escucharla a ella, y luego a Juan en sus respectivas presentaciones. Les agradezco mucho, les reitero las disculpas que presentara Sebastián, y aquí estamos entonces atentos a nuestra colega. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Voy a tratar de ser breve en la primera parte, en realidad, para darle espacio a las discusiones un poquito más teórico-metodológicas en el espacio de preguntas. Me interesa mostrar un poco los resultados de la investigación que realicé, centrada en un enfoque etnográfico, como método, es decir, como proceso, y también como técnica, respecto de esta observación sistemática de práctica. Y mi investigación se trató de insertarme y trabajar con una cooperativa de mujeres maestras, llamada Maestras Soluciones para el Hogar, que la conforman mujeres feministas, heterosexuales, lesbianas, cisgénero y mujeres transgénero, autopercibidas como parte de la disidencia sexual y que ejercen labores constructivas y de arreglos domésticos en domicilios particulares. ¿Ya? La problematización o un poco el interés de indagar en este oficio surge a raíz de identificar que estas mujeres estaban desarrollando labores que tradicionalmente habían sido ocupadas por varones, ¿ya? Y como bien señaló Juan Carlos, es en esta grieta en la que yo me enfoco y lo que empieza a constituir mi pregunta de investigación, ¿ya? A través, obviamente, de un marco de estudios de género, ya con este enfoque etnográfico también como les comentaba, y que está apuntado principalmente a caracterizar y comprender
cómo las prácticas de esta cooperativa estarían transgrediendo la división sexual del trabajo. Hay varios antecedentes, en realidad son 3 grandes tópicos, uno que tiene que ver con los estudios de género y la antropología, y cómo esto nos da un marco también para entender el problema, ciertos datos que tienen que ver con la participación laboral femenina, el ingreso a la capa productiva, la participación en el trabajo, en las dirigencias sindicales, y específicamente en el rubro de la construcción, que es el dato un poco más cercano que yo alcancé a indagar, y todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, y muchas otras cosas, otras letras que se les podrían añadir. Lo selecciono aquí en esta parte porque para encontrar los antecedentes me fue más fácil encontrarlo como comunidad, pero sin embargo yo desarrollo desde mi marco teórico y desde la autopercepción de las maestras esta característica especial como disidencia sexual. Y ahí también hay una serie de datos que tienen que ver con la vulneración, con la inclusión de la diversidad sexual en el trabajo, y también los temas de visibilidad. Ok, seguimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo la práctica laboral y el desarrollo de oficios de dominio masculino, ya, por parte de los integrantes de la cooperativa, estarían generando transgresiones al modelo de la división sexual del trabajo? Bueno, esto en realidad no es necesario redundar en los objetivos, es más parte de la operacionalización por medio de la cual yo llegué a hacer mi estrategia investigativa. Y el marco teórico a su vez también tiene 3 grandes grandes paraguas, que uno tiene que ver con el sistema sexo-género y la división sexual del trabajo. Por otro lado está la performatividad y la lucha política. La performatividad entendida como la apertura de reconocer que en un cuerpo o en varios cuerpos pueden existir múltiples identificaciones no jerárquicas y que en realidad permanecen en la esfera de lo social en tanto son repetidas continuamente. Luego está el aporte de lo queer como un poco teoría madre que viene desde los grandes centros de producción de conocimiento, y luego cómo la disidencia sexual nos ayuda a comprender una realidad un poco más latinoamericana, un poco más pagana si se quiere, menos higiénica, pero que sin dudas dialoga de igual manera con lo queer y permite también darle sustento a la investigación, cosa que podemos luego seguir trabajando en las preguntas. Sobre la metodología me gustaría detenerme un poco porque en realidad esta tesis se plantea como productora de un conocimiento situado, ¿ya? Y el conocimiento situado vendría a ser lo que emerge como la parte de las inquietudes ciudadanas, políticas o ideológicas de la propia investigadora. En este caso yo, en relación con mi propia experiencia como parte de la disidencia sexual, también por el interés por la difusión de ciertas prácticas e ideas desde el feminismo, y por otro lado, justo estaba cruzado con mi trabajo, que era brindar asesoría a una empresa constructora, ya en temas laborales, pero que sin duda empezó a despertar un interés particular por la construcción, y en este caso también me permitía hablar con un poquito más de conocimiento sobre las mismas prácticas de las maestras. Sobre los resultados, la investigación en realidad está escrita como una etnografía, y en tanto etnografía la presento como una obra de construcción en sí misma. Tenemos 4 capítulos que va desde las faenas de instalación hasta la salida de la obra, hasta la entrega en el fondo del arquetipo que se construyó aquí. Y sobre lo primero es importante destacar, bueno, aquí vemos también una cita de una de las maestras. Para presentarla fueron exactamente 5 mujeres con las que yo trabajé: está Manuela, Nati, Mónica, Eli y Cami, ¿ya? Con las que fueron mis principales informantes. Y la Eli dice que en realidad ella siempre vio a su papá trabajar
y haciendo chasquilleo en la casa, y ahí ya luego empezó a involucrarse también en estas prácticas. Y esto se repite también en los relatos de las otras mujeres. Entonces, uno podría señalar que todas en algún sentido desde pequeñas estuvieron conectadas con la herramienta y su uso en labores constructivas a través de una transmisión generacional del oficio, del hacer y crear en el íntimo espacio del hogar y lo cotidiano, ¿ya? Entonces, en ese sentido existe una transmisión de saberes de las labores constructivas, o sea, de este oficio, ya, y su práctica también dentro de lo íntimo que tiene que ver con el espacio doméstico, desde los padres a la hija. Y existe entonces, y esto fue un hallazgo bien interesante que discutimos mucho con mi profe guía Felipe Armstrong en ese momento, que entonces la transgresión de estos estereotipos y roles de género podría haberse situado incluso antes de que las maestras se constituyeran como una cooperativa, y eso nos parecía también muy interesante en realidad. También las une una relación intensa entre el oficio y lo creativo, entre el oficio y el poder de autonomía, en esto de poder crear y buscar la solución con mis propias manos, ¿ya? Y todas al final fueron convocadas a través de la web por Manuela, que es una ciudadana argentina residente en Santiago, creo que hoy volvió a Argentina, y por medio de una página que se llama, no sé, Mujeres Trans y Feministas Trabajando Chile.com, Facebook, empezaron a unirse, y eso también es interesante porque abre una vez importante para empezar a mirar cómo los dispositivos web o digitales hoy están convocando también colectivos en función de ciertos como límites de la identidad. Luego existe entonces la conformación de la cooperativa como colectivo, ¿ya? Somos una cooperativa, ellas dicen, de maestras profesionales, que realizamos trabajos de arreglo en empresa y hogar. Existen varios tips que ellas dan, como decimos, damos garantías, somos limpias, somos ordenadas, y nos interesa además crear una red de difusión de mujeres organizadas por la igualdad de las oportunidades y la apropiación de saber. Cuestión que también es interesante a propósito de este reconocimiento de que en realidad el saber de maestra o de este tipo de trabajo no es propio un poco de lo femenino, ¿no? Bueno, respecto como de la idea que está detrás de esta cooperativa, es que en realidad todas son mujeres y hacen el trabajo de un hombre y ellas lo tienen reconocido, y entonces esta cita me gusta mucho, el que dice, mira, hasta una mujer puede sacar una tuerca teniendo la herramienta correcta, y entonces aquí no se necesita ni un aparato reproductor masculino, ni mucha fuerza. Entonces en realidad me gusta la idea de que en realidad tomar parte de esto y decir, ok, este es un trabajo que podemos hacer todos. Bueno, el modo de trabajo son reuniones mensuales y vías digitales de operación. Cuando nos vamos a la obra gruesa, y es donde ya yo me inserto un poco en el trabajo concreto de las maestras, hay diferentes cuestiones que me gustaría relevar. Primero, que ellas manejan una diversidad importante de técnicas, de herramientas y procedimientos, y cada una se trabaja o tiene un oficio diferente. O sea, se especializan en diferentes temas. Hay algunas que hacen muebles, otras que se dedican a la cafetería, otras que tienen conocimiento en varias áreas como cerámica, soldado, etc. Y hay obras de repente en donde las contratan, como esta grande que sale aquí, que es una remodelación de una casa completa, y aquí una visita a un presupuesto que era también para realizar una ampliación de un baño y una pieza. Ahí se ve a Natalia con la cliente. No se pudo establecer mucho criterio que aúne un poco esta diversidad de procedimientos y técnicas, como dije, pero sí hay un criterio temporal que es importante, que tiene que ver primero con el presupuesto, luego con poner las manos en la obra, y luego con la entrega y la garantía si que se necesitase reparar alguna cuestión que el cliente haya estimado que no queda en óptimas condiciones.
Luego tenemos como tercer capítulo las terminaciones y las instalaciones, y aquí entonces yo me dedico un poco a abordar las relaciones entre los clientes y las clientas, la relación con los proveedores, eh, y también cómo en estas dos relaciones uno podría ver ciertas vetas de transgresión a la división sexual del trabajo. En tanto, la división sexual del trabajo determina que existen ciertas labores que son propias de lo femenino y otras propias de lo masculino en la dicotomía productividad o reproducción. Y en este caso, siendo mujeres productoras, estarían ahí también irrumpiendo, además de hacerse presente en el cuerpo en un oficio de histórico dominio masculino. Entonces, existe con los clientes una cuestión interesante que venía de palabra de ellos, que es esta alternativa al estereotipo del maestro clásico. O sea, es decir, me interesa que una mujer también llegue a arreglar mi casa porque me siento más cómoda, porque en realidad han habido situaciones incómodas, incluso de ciertos acosos sexuales, por ejemplo, por parte de hombres. No estoy diciendo que con esto todos los maestros hagan lo mismo, pero en el fondo vienen a abrir también cierta oferta que no estaba presente antes, ¿ya? Y que abre también la posibilidad para ir. Y también las tensiones y las resistencias que se generan. O sea, de repente ir a la casa de una mujer y que te abra, no sé, la persona que trabaja ahí, que es una mujer mayor, por ejemplo, y le dice, oye, pero es que yo no sé si tú te la vayas a poder, pues mejor hay que llamar a un hombre. O ese tipo de cuestiones que vienen también a poner en tensión esta división sexual del trabajo, vienen a poner en tensión estos estereotipos de género, y finalmente la pura permanencia, que tiene que ver con la performatividad también, de estas mujeres en la escena pública, es lo que va transgrediendo o un poco visibilizando ciertas otras prácticas y estableciendo ciertas bisagras que no terminan por romperla, pero sí es interesante de mirar. Entonces, luego postulo de que este tipo de oficio y conocimiento no sería algo exclusivo del género necesariamente, y que esto nos parece obvio a veces, pero que sin embargo, cuando hablamos de la división sexual del trabajo y su expresión material y simbólica en la vida social, es una ciencia cierta. Entonces, cuando nosotras miramos lo que las maestras hacen, esta estructura parece desagregarse. O sea, la existencia y permanencia de estas mujeres en ejercicio de su oficio permite pensar que la adjudicación de cierta labor a cierto género es más un producto de lo cultural que de lo biológico o de lo dado o de lo cierto. Entonces, finalmente, podemos decir que respecto de las maestras, sus prácticas y oficios, ¿ya? Hay historias de vida que convergen en el interés por las labores de construcción y reparación, que ellas se proponen y se representan como hacedoras, o sea, esto que yo les hablaba de esta autonomía y poder para emplear las técnicas y herramientas, que todas también reconocen tener en común una vocación creativa y resolutiva, ¿ya? Que también uno podría pensar que no viene de la mano de un estereotipo de género asociado a lo femenino, sino más a lo masculino, y vuelvo a insistir, esto es también una sección cultural, que también hay mucho del aprender haciendo, hay también muchas que han iniciado proyectos de capacitación y estudio, y que además existen ciertas historias o trayectorias que vienen a usar esto de la complementariedad laboral. Algunas son madres, otras trabajan en maestra y vuelven a ejercer ciertas profesiones que tienen alguna u otros trabajos dependiendo de las necesidades. Y la forma de trabajo, no veo, lo de las etapas, que fue también lo que yo ya había mencionado. Respecto de la cooperativa como organización, es un tema que me gustaría como relevar primero la importancia del uso de las tecnologías digitales y las redes sociales, primero para la construcción un poco de la representación, de la difusión del trabajo y de la conexión entre estas mujeres. Pero también lo difícil un poco de constituir esta instancia organizativa a lo largo del tiempo. O sea, han sufrido varios cambios
hartos devenires, ¿ya? Tensiones respecto de la práctica, y esto también nos hace, si hasta alguien quisiera empezar a indagar en esto, quizás podría, no sé, indagar sobre la composición del tejido social en Chile y cómo estas cosas parecen no ser tan simples y más bien complejas. También existe una relación con los proveedores respecto a la asistencia técnica, la capacitación y el afiche que le dan a las maestras. Y esto también es interesante porque en esta uno podría pensar cómo juega el mercado también respecto de esta supuesta o de esta transgresión a la división sexual del género, y cómo de repente también va transformando otros límites comunes que también permite reproducción de otros estereotipos. Y la relación con otros espacios organizativos también es algo importante porque, como bien ella señala en el principio, les interesa formar una red en donde ideas de este tipo vayan difundiéndose y se vayan creando redes también en torno a la disidencia sexual, el feminismo y la labor en oficios, ya que tiene que ver también con otra práctica que no es propia un poco de la estructura laboral neoliberal. Entonces, finalmente, y como reflexiones finales, me gustaría señalar que sí, las maestras con su presencia tensionan ciertos estereotipos de género en su permanencia como cuerpos disidentes, sí tensionan la división sexual del trabajo, producto de esta ocupación de un oficio históricamente masculino. Existe una utilización estratégica de igual manera de ciertos elementos tradicionalmente femeninos, esto del orden, de la limpieza, de la honestidad. También son estrategias que se utilizan un poco para vender este producto, para marcar presencia a la vez que estoy haciendo una práctica disidente, y esa tensión también es interesante. La disidencia como práctica no está solo puesta en el género, sino también en el trabajo. O sea, no es común esto de decir, bueno, vamos a juntarnos en una cooperativa, tenga personalidad jurídica o no, pero somos un colectivo que está actuando económicamente y marcando una presencia en un oficio específico. O sea, la estructura laboral de hoy en día nos promueve en el fondo al individualismo. O sea, nosotros trabajamos como personas autónomas y ellas no se lo plantean de esa manera, y en eso también se entretejen redes de solidaridad bien interesantes. Finalmente, la noción de que el género es performativo entonces permite entender la dinámica de las relaciones que emergen en la práctica del oficio, con los clientes, con las proveedoras, con otras organizaciones, y tiene que ver entonces con que no hay una jerarquía de identidad, no hay una política de identidad bien como, dirigida, sino que el género en tanto performativo me permite ser maleable, ser flexible, y en eso también desarrollar un oficio de acuerdo también a la historia individual y colectiva de las maestras. ¿Cuál es el aporte de la antropología, la etnografía y también cuáles serían como ciertas aperturas investigativas que yo logré un poco dilucidar con esto? Primero, el valor de la etnografía del conocimiento situado, ¿ya? Los aprendizajes metodológicos y epistemológicos que pude tener como etnógrafa, ¿ya? Y que la investigación feminista es posible constituirla como un proyecto académico de investigación, ¿ya? Incorporar estas epistemologías más críticas, me parece que la hace bien a la academia, me parece que la escucha atenta, la categorización desde las propias categorías de los entrevistados, de las entrevistadas en este caso, el aprender un poco haciendo con ella y en esta práctica y en este posicionamiento de decir, ok, yo también vengo de aquí, y también este rollo un poco de la investigación más militante me parece interesante, y que son cuestiones que yo durante la tesis también desarrollé hacia el final. También me permitió un poco indagar en esta dificultad de la estabilidad conceptual, cómo dialogan las categorías que yo extraje un poco de mis marcos teóricos con las personas con las cuales trabajo: disidencia, queer, LGTB, performatividad, que a ratos parecía ser un poco medio complejo, pero que finalmente igual en la práctica y en la conversa resolvimos, lo conversamos en el fondo. Y las aperturas de profundización, me parece interesante esto de la multiplicidad de la disidencia, o sea, como acto performativo, pero también como hecho económico, también relacionado al trabajo, también relacionado a las colectividades organizadas,
la lucha política, ya que trata de romper o de tensionar un poco este esquema individualista de nuestra sociedad tan neoliberal como la conocemos. Eso por mi parte. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. No sé si es que hay alguna pregunta ya, pueden ir realizándolas a través del chat para que mientras Juan se prepara, pues puedan ir redactándolo y Catalina vaya ahí pensando qué contarles, qué decirles acerca de su experiencia investigativa en su proceso de tesis. Digamos entonces con Juan, bueno, agradecerles a Catalina. Catalina nos había señalado anteriormente que ella se tiene que retirar a las 7, entonces la excusamos por lo mismo y le agradecemos este espacio que además ha sido un espacio bastante complicado de poder llevarla a cabo. Primero tuvimos que cambiarnos de plataforma, después fuimos hackeados, pero Catalina logró presentar sin ningún inconveniente y logró atraernos con su tremenda exposición. Así que muchas gracias, Catalina. De verdad, un aplauso para ti, como tal te señalaba Juan Carlos ahí a través del Teams, así que, o sea, del Zoom. Así que muchas gracias de verdad por tu disposición y por tus ganas de querer presentarnos tu investigación. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, igual me voy a quedar aquí mirando a Juan. Gracias por la invitación. Yo voy a hacer una presentación y voy a tratar de ceñirme al tiempo. Mi trabajo consistió, que yo lo titulé En el cuarto oscuro, en alusión a un espacio dentro del sauna gay. En el cuarto oscuro todos los gatos son pardos, homoerotismo, sociabilidad y discreción en un sauna gay de Santiago. ¿Ya? La pregunta que orientó mi investigación es cómo se manifiesta el homoerotismo en un sauna gay del casco histórico de Santiago en términos de sociabilidad, discreción y erotismo, atendiendo a las interseccionalidades, superposiciones, jerarquías que resultan de las condiciones socioeconómicas, educacionales, raciales, etarias, de clase, de orígenes nacionales y de los roles sexuales que cumplen los frecuentadores de ese espacio dedicado a los encuentros casuales entre hombres o cruising, que es el término que se usa en inglés para designar el sexo colectivo, el sexo casual. En primer término hay que señalar que este tipo de trabajos se inscriben, podríamos decir, o son de aquellos trabajos que franquean lo considerado lo normal, lo moralmente deseable, lo correcto, etc. ¿Ya? Y tiene como dos grandes ejes. Por un lado, la antropología de los sentidos, ¿ya? De Simmel, básicamente, y la antropología de los deseos, que en el caso latinoamericano, pionero es Néstor Perlonger, un argentino, que hizo su tesis precisamente, no en saunas, pero sí en espacios públicos de cruising en la ciudad de San Paulo. Bueno, lo primero que hay que señalar en relación a esto son cuáles son el tipo de interacciones que establecen los frecuentadores de un determinado sauna gay. En relación a esto, debo señalar que yo visité prácticamente todos los saunas, entre comillas, hetero, homo y bi de Santiago, con la finalidad un poco de centrarme, en uno de ellos. Y elegí uno del casco histórico, como ya señalaba, básicamente porque tenía allí acontecían una serie de intersecciones muy interesantes. Por ejemplo, que es el sauna, o era, porque ahora están todos cerrados, en verdad en razón de la cuarentena. Era el sauna más barato, era frecuentado mayoritariamente por hombres mayores de sectores populares, ¿ya? En el caso de los hombres jóvenes que frecuentan, lo más característico eran hombres que trabajan, obreros de la construcción, guardia, gente que trabaja TENS, en el área de servicios, básicamente. Entonces tenía una peculiar configuración, y eso es lo que a mí más me interesó, digamos, porque a diferencia, vamos a decir, dentro de los saunas, era como el más marginal dentro de los saunas de Santiago, ¿ya? De los saunas gay que hay en Santiago, que son básicamente 6. Entonces, como les decía yo, son 3 ejes sobre los cuales yo trabajé. Yo quise ver cómo se daban esas interacciones en términos de homoerotismo, de socialización y de discreción.
A este respecto hay que señalar brevemente, solamente 2 palabras, que los baños turcos o los saunas tienen larga data, eso vienen ya prácticamente de la época de los romanos, después en el mundo moderno, en realidad llegaron vía el Reino Unido, por experiencia de viajeros a fines del siglo XIX, que visitan los hammams, en el caso de Turquía, y llevan esa costumbre, esas prácticas al Reino Unido, y después posteriormente se difunden al resto de Europa. Bueno, en el caso chileno, el primer sauna, que de hecho todavía existe, que es un sauna que está en las inmediaciones de la estación central, es un sauna que originalmente, hay que recordar, está en el contexto también de la cuestión social, es decir, donde hay una gran población que migra a Santiago, pero que no tiene las condiciones higiénicas, y de alguna forma el baño viene a suplir la falta de baños, de baños donde bañarse, literalmente. Por supuesto, también allí se produce comercio sexual, como hasta el día de hoy, y básicamente son quienes prestan estos servicios son jóvenes de sectores populares. Cuando se instalan los baños gay, propiamente tal, en el caso chileno, es con la vuelta a la democracia, y eso ya lo vamos a ver, que tiene que ver con la derogación del artículo 365 del Código Penal, que penalizaba la sodomía, y eso permite una apertura. Entonces, básicamente ya desde fines de los 90, inicio de los años 2000, surgen los baños propiamente gay, porque antiguamente lo que habían eran baños turcos donde habían prácticas homoeróticas, pero no eran baños como hoy día entenderíamos baños gay. Básicamente un sauna es un espacio de socialización, es decir, y ese es un aspecto que a mí me gustaría subrayar, que es un espacio ambiguo, plástico, performático. ¿Qué quiero decir con esto? Y allí está la flecha última que dice la atención permanente. ¿Por qué? Porque por un lado es un espacio donde se practican ciertas cosas que rompen con el orden heteronormativo, es decir, el tema de la familia, las relaciones reproductivas, las relaciones en vista de la creación de una pareja, etcétera, etcétera. Todo eso es roto, es quebrantado en este espacio. Pero al mismo tiempo, al estar circunscrito a un gueto, a un espacio, también conserva esa característica. Entonces hay una permanente tensión entre aquello que se puede mostrar públicamente y aquello que se tiene que ocultar, ¿ya? Y eso se va a dar en todas las relaciones que se establecen al interior del sauna. Como les decía, básicamente se trata de un espacio dedicado al sexo casual o cruising, y que esto ha cambiado también con el paso del tiempo, y eso es otra también de las razones que me decidí a escoger este sauna. ¿Por qué? Porque la generación, hoy día, por ejemplo, el cruising a nivel de ciudades, y eso a nivel mundial, también ha cambiado la modalidad en que se practica. Hasta hace un par de años atrás, unos 10, 20 años atrás, eran prácticas de espacios públicos, de la calle. Y hoy día, con la irrupción de una serie de tecnologías, de aplicaciones, en este caso de encuentros sexuales, ha hecho que también cambie la modalidad de la práctica del cruce. Entonces, también la población mayor, los sujetos mayores, quedan al margen, como no son usuarios, no son nativos de estas aplicaciones, quedan al margen también, y ellos también lo resienten. Entonces, este espacio también, además de lo económico, de una peculiar configuración, también es muy visitado por gente mayor que no maneja las tecnologías. También es, al mismo tiempo, en esta tensión permanente, yo señalaba que es un espacio de encubrimiento, en el sentido de que eso es lo que denominan algunos autores lugares de retiro, en el sentido de que es un lugar donde los sujetos se pueden encontrar, donde no tienen que mostrar otra careta, que pueden perfectamente desarrollar prácticas que socialmente o públicamente no pueden mostrar, ¿ya? Desde el punto de vista metodológico, básicamente fue una observación participante, aunque bastante peculiar, porque aquí lo central era la memoria de los sentidos. Allí no hay preguntas ni respuestas, sino que básicamente todos los sentidos son puestos a prueba, digamos, porque importa el lenguaje, lo dicho, pero también los olores, los sabores, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de sensaciones, literalmente una memoria de los sentidos. Y lo que yo pretendía hacer no fue una etnografía de un antropólogo en un cierto espacio, sino que una etnografía del sauna, en este caso el sauna gay. Y en ese caso, en ese sentido también, el propio cuerpo del sujeto, en este caso el investigador, como herramienta de pesquisa. Yo estuve expuesto a las mismas vicisitudes del cruising que los clientes, los frecuentadores de ese espacio, ¿ya?
y en ese sentido me convertí en un cliente más, no fue el típico sujeto que va a observar desde fuera. Después, desde el punto de vista del primer eje que hablábamos del homoerotismo, puedo señalar que, claro, es un espacio de socialización y toda la socialización está marcada por el homoerotismo. Es decir, porque en ese espacio también se dan relaciones de amistad, de encuentro, de conversación, de pláticas, etcétera, etcétera, pero siempre está mediado por esa cosa, por la seducción, por el homoerotismo. Es un espacio privilegiado de despliegue de múltiples formas de seducción, ¿ya? No solamente las prácticas sexuales de alta intensidad, como hablan algunos autores, sino también ya la mirada, el coqueteo, también son formas de seducción, de homoerotismo. En este espacio también uno de los hallazgos importantes es que hay una alta valoración de la apariencia masculina, la exaltación del macho, ¿ya? Como proyección del deseo homoerótico, es decir, una proyección de las representaciones y valoraciones sociales. En la contrapartida es la desvalorización del afeminamiento, de la pasividad. El afeminamiento representa el objeto de abyección, aquello que no se desea, aun cuando, como lo vamos a ver en lo que dice relación con la sociabilidad, una de las formas de socializar, que es la cultura CAM, precisamente todo está dicho en femenino, o se recurre mucho a ese tipo de prácticas. Pero claramente acá hay una exaltación como proyección del deseo, proyección básicamente del deseo del macho, y con todo lo que representa, con todo el estereotipo de la masculinidad y también de la actividad en el plano sexual. Y por otro lado, el rechazo, la desvaloración de todo lo que tiene que ver con el afeminamiento. Otro de los aspectos importantes también que irrumpe aún en ese sauna es el tema del viejismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente las personas mayores, generalmente en el mundo gay, hay como 4 elementos que siempre se repiten y que dicen que lo peor que le puede ocurrir a un gay es ser viejo, pobre, feo y pasivo, es decir, como la carga, el estigma que está asociado a ser viejo, a ser pobre, feo y pasivo. Entonces el viejismo se va a expresar de que este sujeto mayor queda al margen del mercado de los deseos, porque si hay una exaltación del macho, pero es el macho joven, el macho que tiene músculo, de ciertos estereotipos de belleza, ¿ya? Otro, lo que ya señalábamos, que son los cambios en las formas de ligue. Hasta hace 20, 30 años atrás, el espacio público básicamente era la calle, los baños públicos, etcétera, etcétera, y hoy día son las aplicaciones. Entonces, de alguna forma, se margina al viejo tanto por ser viejo, cuanto por no ser usuario de estas plataformas. Y por supuesto, ¿y por qué tiene tanto éxito este sauna? Por las posibilidades de cruising que se multiplican, digamos, porque allí hombres mayores tienen acceso, de alguna forma recuerdan ciertas formas antiguas de ligue, y además también porque los jóvenes se muestran más dispuestos a interactuar con personas mayores. Después del punto de vista de la sociabilidad, puedo señalar también que son interacciones intergeneracionales, son encuentros básicamente entre amigos, y allí se rompen, en este particular sauna hay un hallazgo bastante importante, es que los marcadores sociales se diluyen, tanto en términos generacionales, etarios, de sus condiciones socioeconómicas, educacionales, etc. Hay una cosa muy curiosa así también en esta privatización de la sexualidad. Hoy día, generalmente en nuestra sociedad contemporánea se habla mucho de esta creciente exposición de la sexualidad en el espacio público, pero al mismo tiempo ha habido una privatización que se expresa a través de estas aplicaciones, ¿ya? Pero también del mismo sauna. El sauna representa una suerte de privatización, es decir, estas prácticas abyectas que son condenadas socialmente son circunscritas a un cierto gueto, no circulan en el espacio público. Después, y básicamente aquí se trata de cuerpos productores de nuevas jerarquías, porque acá, por supuesto, en este espacio, en este sauna, como en todos los saunas en realidad, también hay ciertas jerarquías. Tiene más jerarquía el hombre que es joven, que tiene ciertas características físicas, que es buen mozo, que es activo, que es bien dotado, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, por eso les reitero el tema de la atención, son cuerpos que desobedecen los interdictos. ¿Por qué? Porque tienen prácticas que rompen, que cuestionan los mandatos de la heteronormatividad.
Entonces, en ese sentido es un espacio paradojal, porque al mismo tiempo libera porque permite desarrollar prácticas que en otros espacios no son permitidas o son cuestionadas, pero también impone ciertas formas de comportarse, es decir, solamente dentro de ese espacio los sujetos, por ejemplo, pueden mujerear, que es la cultura CAM, digamos, hablar en femenino, tirar tallas en doble sentido, pero siempre apelando al femenino, a la pasividad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre dentro de ese espacio, cuando se traspasa la puerta del sauna, nuevamente las personas vuelven a su vida cotidiana, gris, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el cruising, como decíamos, tiene espacios abiertos, pero hoy día tienden a predominar los espacios cerrados. Abiertos eran los parques, los baños públicos, etcétera, y los espacios cerrados hoy día están representados, por ejemplo, por los saunas. Y acá hay algo que se ha ido perdiendo, que eso lo mencionan, y es reiterativo en el caso de las personas mayores, que la calle es como un espacio de circulación de los deseos. Hoy día, dada la violencia, dada la homofobia que está presente todavía, el espacio público, la calle concretamente, representa riesgo, y de allí que también el éxito de un sauna, porque de alguna forma protege, no solamente porque resguarda la identidad de los frecuentadores, sino también te resguarda de una eventual violencia. La estigmatización cultural del homorotismo incentiva la creación de estos espacios, ¿ya? Y eso también se ha visto reforzado en el caso chileno por los cambios legales. Hay que recordar que hace solamente 22 años atrás, hasta el año 98, en Chile era penalizada la sodomía. Y han habido una serie de cambios. Ya el 2001, la ley del SIDA, la ley antidiscriminación en 2012, la unión civil, etcétera, etcétera. Eso ha habido una serie de cambios que en corto tiempo, en 2 décadas, ha permitido también abrir estos espacios, ¿ya? ¿Cuál es la motivación de los frecuentadores? Por un lado, satisfacer sus deseos, porque esa es la motivación primera, pero también la posibilidad de fuga de determinados aparatos de captura, como puede ser la iglesia, como puede ser la familia, como puede ser el trabajo, etcétera, etcétera. De lo que les decía, hay una particular forma de interactuar, que es la cultura CAM, que en inglés le llaman el camping, que es este mujereo, en chileno es el conchazo, es decir, son estas bromas de doble sentido, etcétera, etcétera. Después, las miradas, los gestos, todos son, vamos a decir, son motivos de seducción, ¿eh? Sin disimulo, porque aquí el sujeto en este espacio protegido puede mirar, puede tener gestos, puede tener comentarios, sin tener que cuidarse, ¿ya? Entonces, por eso son motivos recurrentes de conversaciones, de reconocimiento de un par. La facilidad con que los sujetos de distintos universos pueden interactuar, es decir, básicamente porque se reconocen como sujetos deseantes, más allá de la edad, de la condición socioeconómica, etc. Y entonces se produce allí una especie de desnudez corporal y al mismo tiempo de desnudez del alma. ¿Por qué? Porque sus sujetos se reconocen básicamente en esto, en ser sujetos deseantes. Y en este sentido, claro, la plática se alterna y esa es la tensión permanente, este juego permanente entre los toqueteos, las felaciones, la conversación, etc. Es básicamente una sinfonía armoniosa de sensaciones, ¿ya? La sociabilidad gay, como decíamos, y al mismo tiempo que limita, digamos, libera porque permite ciertas prácticas, pero al mismo tiempo limita porque esas prácticas solamente son permitidas en ese espacio. Entonces, allí se produce un tránsito permanente entre lo que es permitido y lo prohibido, ¿ya? Y básicamente la discreción como herramienta de sobrevivencia. Bueno, voy a centrar básicamente en las conclusiones, porque en relación a la opacidad es básicamente lo que mencionaba hacia el final, que es básicamente este espacio, la condición de participar de este espacio de socialización, de homorotismo, es la condición de que hay una máxima, es decir, lo que ocurre aquí, lo que ocurre en el sauna, se queda en el sauna. Usted tiene que ser ciego, sordo, mudo, es decir, y esa es la condición para participar de este espacio. Básicamente el trabajo desarrollado aborda la sexualidad, pero no desde una perspectiva de los discursos clásicos, típicos de la psicología, de la psiquiatría o aún mismo de la educación, sino que lo que coloca en el centro es el deseo que aflora permanentemente, ¿ya? Lo segundo, hay un cuestionamiento, lo que se desprende de lo que yo investigué, al parejacentrismo. ¿En qué sentido? Digamos, socialmente es visto que toda persona tiene que formar familia, o si es gay, pero tiene que formar, de alguna forma, reproducir la pareja tradicional, convencional. Y aquí hay un cuestionamiento no solamente de las prácticas sexuales,
¿ya? Que discordan, que entran en conflictos con la heteronormatividad, sino también con la formación de pareja. ¿Por qué? Porque son sujetos, como hay una autora norteamericana que habla de los putones, son los putones que disfrutan de prácticas sexuales, básicamente comprometiéndose a mantenerlas con personas adultas, mayores de edad, y que haya consentimiento, pero que no tienen el compromiso de formar pareja, porque precisamente le permite intercambiar parejas, ¿ya? Después, al ser un espacio también de abyección, también es un espacio de resistencia, y el sexo practicado que allí se practica es un acto político, en el sentido de que rompe con la heteronormatividad, rompe con las convenciones sociales. Por supuesto, el problema está, y nuevamente la atención, que está circunscrito a cierto espacio, ¿ya? Como lo señalaba anteriormente, este sexo colectivo ofrece la oportunidad de probar nuevas parejas, ¿ya? Y por eso rompe también con el parejacentrismo. Y una de las razones, inclusive al interior de la propia comunidad gay, que los frecuentadores de los saunas también, entre comillas, tienen mala fama. ¿Por qué? Porque son aquellos que son los gays poco serios, son los gays que no quieren formar pareja, son los gays que, entre comillas, son promiscuos, ¿ya? Y de alguna forma, entonces, hay una serie de rupturas acá, no solamente por las prácticas, sino también por ciertos condicionantes sociales, ¿ya? Después, otro elemento importante y otro hallazgo importante es que acá en este espacio ninguna identidad es fija, todas son plásticas, performáticas, y aún las prácticas sexuales, nadie es absolutamente activo y nadie es absolutamente pasivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van intercambiando los roles, ¿ya? Y hay espacios también al interior del propio sauna, que eso lo vamos a ver más adelante, se dan espacios así como entre lo público y lo privado, espacios de luz, ya de claridad, y espacios también de oscuridad. Me refiero, por ejemplo, al interior del sauna, el espacio de luz es donde se da la plática, la conversación, el conchazo, el mujereo, ¿ya? Básicamente la socialización. Y el espacio oscuro es donde tiene lugar la práctica sexual de más alta intensidad, entiéndase las felaciones, las penetraciones, etcétera, etcétera. Entonces también permite esta flexibilización y que interactúan estos sujetos que en un espacio de luz se muestran como los machos activos, que son el estereotipo, en la proyección del deseo homosexual, al mismo tiempo en ese espacio de oscuridad se muestran también como pasivos. Entonces también hay este juego, esta tensión permanente, este tránsito entre la pasividad y la actividad. Un poco es lo que retrata esta ambigüedad del cuarto oscuro, ¿ya? Por otro lado, bueno, aquí hay una cita que de alguna forma, del Lemebel, que también de alguna forma retrata bastante bien lo que ocurre en este espacio. Dice: en una ciudad alambrada de prejuicios, acartonada, vigilada, el deseo burla la vigilancia. Anida en lugares de penumbra, como parques, algunos cines, los baños turcos. El deseo es necesario para que respire la ciudad. Hay que soltar algunas perversiones y obscenidades para sobrevivir. Llenos de cámaras, de micrófonos, de policías a caballo y en moto, aún así se permean deseos subterráneos que la ciudad necesita y merece para resistir el estrés paranoico del neoliberalismo. Básicamente, me gustaría terminar solamente diciendo de que por qué el título, en el cuarto oscuro todos los gatos son pardos, y de alguna forma retrata esta tensión permanente entre lo prohibido y lo que es permitido, entre estos roles que nunca son fijos, que son performáticos, en estas identidades que son plásticas, que se van cambiando. De alguna forma, por eso los gatos son pardos en este espacio, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. No sé si es que hay alguna pregunta que haya surgido en estos minutos. Veo que Catalina sigue estando con nosotros, así que pueden aprovechar de plantearle una pregunta a cualquiera de los dos para poder activar su micrófono. Tienen que levantar la mano y ahí Lorena, que nos acompaña, nos va a permitir entregarles el audio, y si no, pueden escribir la pregunta en el chat y bueno, ahí la vamos a ir leyendo para que todos puedan saber más. Sebastián, yo quería hacer un par de alcances. Nosotros fuimos víctimas hoy día de un hackeo, y después de escuchar la presentación de Juan, uno no puede olvidar, ni debiera olvidar tampoco,
el caso del juez Calvo ocurrió el año 2003, en el cual Alejandro Guille, que es una persona respetable y querida por muchos, cometió, digamos, un acto similar, que fue justamente usar el chantaje o dar pie o dar pábulo para que se generara un ruido en torno a una figura por el solo hecho de estar en un sauna. Creo que el tránsito que hemos hecho ha sido interesante. Juan ha dado luces de cómo se ha transformado la legislación chilena, pero el hackeo del cual fuimos víctimas hoy día demuestra que todavía hay muchos caminos que recorrer, ¿no? En términos de que estas grietas se transformen en nuevas construcciones, para usar la metáfora con Catalina, digamos, cómo se podrían convertir, ¿no es cierto?, en nuevos edificios, las formas como organizamos a la sociedad. Y la cita con la cual era Juan, la cita de Pedro Lemebel, da cuenta justamente de la necesidad que hay de ojalá poder respirar por estos poros que se convierten en liberadores, aun cuando siempre sujetos a restricciones que siguen en mayor o menor medida limitando nuestras posibilidades de ser una sociedad profundamente democrática. Y le darle las gracias en todo caso a ambos expositores. Muchas gracias por tu comentario, creo que es muy pertinente lo que nos comentas y nos recuerdas además. Si hay alguno de los invitados que quisiera comentar algo. En relación al ataque, en realidad no. Yo hago clase en una universidad pública y la verdad estamos bastante habituados a eso, entonces tampoco dramatizaría demasiado con que sea, digamos, las disidencias sexuales, porque, claro, ya estamos expertos de que a veces las clases son saboteadas, han saboteado las plataformas, entonces no me extraña. En relación a lo que comentó el profesor del juez Calvo, claro, efectivamente, digamos, allí hubo un uso, porque también hay que recordar que la situación se generó de que el administrador de un sauna que ya no existe en Santiago fue quien intentó chantajear al juez Calvo, y eso fue lo que se hizo público. Y es precisamente lo que apunta el tercer capítulo de mi tesis, que hablaba precisamente de la opacidad, en el sentido de que una de las condiciones de opacidad y discreción, una de las condiciones, y precisamente lo que garantiza un sauna, es precisamente ese resguardar tu identidad. Porque no todo el mundo que va a un sauna gay, o muchos de los que van, no son el típico gay que saldría en la marcha del orgullo gay, sino que son algunos que puede ser que tienen una identidad homosexual, pero hay otros que no la tienen, o inclusive hay otros que son casados y que quieren mantener esa parte reservada de sus vidas, de sus identidades, y eso es lo que de alguna forma te garantiza el sauna, te garantiza, entre comillas, la casa, ¿ah? De lo que ocurre allí queda allí, pero también hay un acuerdo tácito entre los clientes, es decir, lo que se habla, lo que se ve, lo que se practica allí, también, por eso decía yo, que los frecuentadores no tienen memoria, ¿ya? Como es un compromiso tácito. Yo creo que eso es una de las características fundamentales de un espacio como este, ¿ya? Y lo otro es lo que a mí me llama mucho la atención, es que hoy día que hablamos mucho, y eso apareció mucho en los relatos de los gays mayores, es que ellos se quejaban con mucha pena, digamos, de que hoy día la calle ha perdido esa dimensión, y hoy día estamos más como en un estado policíaco, que todo está vigilado, en todas partes hay cámaras, etcétera, etcétera. Y ellos recordaban inclusive con añoranza, por ejemplo, la época de la dictadura, donde en Santiago había muchos espacios, los parques, el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, el Parque Los Reyes, etcétera, etcétera, que eran espacios de cruce, de práctica sexual. Y eso hoy día ya no ocurre. Entonces, estos sujetos se ven al margen también en esta sociedad que se dice mucho más libertaria, con más derechos, pero al mismo tiempo también la sexualidad ha quedado restringida a ciertas aplicaciones, a ser usuario y a tener también el poder adquisitivo de poder tener ciertos aparatos que te permitan acceder a esta tecnología. Entonces también ahí hay una limitación que a veces no se ve. Eso. Muchas gracias, Juan. Si hay alguien del público interesado en hacer algún comentario. Profesor Juan, ¿cómo está?
Sebastián, Juan Carlos, un placer escucharlos. Me generaba, digamos, como una cantidad de ideas en torno a esto del sujeto deseante, porque digamos, como en esta dicotomía que se genera en los saunas, según usted explicaba bastante bien, de las personas, o sea, voy a hablar específicamente del sector, digamos, de aquellas personas que quieren vivir ese momento de su sexualidad, que no lo hacen de manera libre en ningún otro espacio, sino solo allí. ¿Qué relación tienen con el deseo? Si hubo digamos, como alguna entrevista o algún tipo de manifestación de algunas personas que viven su sexualidad, digamos, como oculta, por llamarlo de alguna manera, allí, con respecto al deseo? Porque me sigue, bueno, ciertamente me sigue generando bastante curiosidad este hecho, principalmente por el entorno de lo que significan los saunas, y en otra instancia también porque de alguna forma esta imagen de heteronormada, masculina, del hombre macho, sigue también reproduciéndose por cuestiones de comercio en esos ambientes, ¿no? En la medida en la que estos hombres que son, o esta imagen de cuerpo que son productoras de deseo porque son musculosos o por lo que sea, atraen público. Entonces, en este tipo de espacios, por ejemplo, ¿cómo se genera esa relación con el deseo? ¿O qué dicen que es el deseo? Porque da la impresión, yo no conozco muy bien la investigación, pero da la impresión de que el deseo solamente se reduce a ese espacio. Mira, yo voy a comenzar por la última parte. En otra asignatura me tocó hacer un trabajo que era antropología visual, allí en el magíster, que yo hice un trabajo sobre cómo se publicitan en el mundo los saunas gay, porque no solamente en Chile hay saunas gay, prácticamente hay en los 5 continentes. Y hay una cosa muy curiosa, que los marcadores, básicamente es la cultura norteamericana, europea, que impone ciertos criterios, en este caso, que son divulgados como estereotipos también de belleza. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las publicidades de los saunas, por ejemplo, orientales, de África, de países que no corresponden al genotipo, al fenotipo europeo, latino, ¿ah? Generalmente las páginas también, el gancho comercial, son hombres que cumplen con esas condiciones, que son generalmente blancos, que tienen ciertas características físicas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como tú bien dices, en ese sentido, todo sauna, no solamente el que yo estudié, de alguna forma reproduce esa cosa heteronormativa, digamos, del macho, el estereotipo del macho, ¿ya? Aun cuando en la práctica los frecuentadores muchas veces no se ajustan a esos cánones de belleza, entre comillas. Inclusive, por ejemplo, aquí en América, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un sauna en el Alto, en Bolivia, en La Paz, también no aparecían jóvenes, por ejemplo, aymara, quechua, como estereotipos de belleza, sino que eran los típicos hombres blancos, españoles, italianos, etcétera, como las expresiones de belleza. En cuanto al tema del deseo, claro, el deseo aflora, el deseo siempre está, solo que aquí este sujeto que está restringido normalmente aprende también, y por eso esta tensión permanente entre lo prohibido y lo permitido, es que el sujeto en este caso, no voy a decir homosexual, porque allí sería caer en identidades, en esencialismo, y no todo el mundo se encuadra dentro, al menos no todos los frecuentadores se encuadran dentro de esa identidad. Pero estos sujetos que tienen prácticas homoeróticas o que se sienten atraídos por otros hombres, generalmente ellos aprenden desde muy temprano, porque la socialización, porque la escuela, etcétera, etcétera, porque la escuela también es portadora de la heteronormatividad. La escuela es una institución clásica, una institución que preserva, que mantiene el orden heteronormal, ¿ya? Normativo, quiero decir, no normal. Entonces, el niño desde la más temprana edad, no solamente los homosexuales, sino también los heterosexuales, aprenden a autovigilarse, a autocontrolarse. A diferencia, por ejemplo, las mujeres en ese sentido son más libres. El niño, y por eso uno si aplicara la teoría Foucaultiana, que el niño desde temprano, desde la más temprana infancia, aprende, el niño gay cuanto el niño heterosexual, aquello que puede decir, aquello que puede mostrar, aquel gesto que puede hacer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque generalmente todos son sujetos deseantes, en este caso son sujetos que desean otros hombres, pero aprenden también a comportarse socialmente. Saben que en un espacio público
o fuera del sauna, hay ciertas cosas que no pueden mostrar, cuestiones que allí en ese espacio sí pueden mostrar. Y por eso también allí se da la afinidad con sujetos que entre comillas, fuera, en otros universos, en otros espacios, no tienen nada que ver, porque a veces corresponden a lo que decía, que son generaciones muy distintas, gente muy mayor y gente muy joven, gente de distintos niveles educacionales, etc. Entonces, allí hay un punto en común que los hace encontrarse, que los hace conversar, que los hace hablar de cuestiones que fuera tampoco, no solamente las prácticas que afuera de ese espacio no son permitidas, sino que también hay cosas, hay temas que allí puede hablar con un igual, que no puede hablar en el espacio público. ¿Ya? Entonces el deseo siempre está, solo que el sujeto aprende con ciertas normas, y eso viene dado por la familia, por la religión, por la escuela, aprende desde temprano a ciertas formas de comportarse dependiendo del espacio. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Solange, Lore. Hola Juan, ¿se escucha? Te escuchamos. Ya, felicidades por tu trabajo y también a Catalina. La Cata ya quizás no está, pero me surge una duda metodológica. Me parece súper interesante tu trabajo, estaba gratamente complacida escuchándote, pero me preguntaba cómo había sido tu experiencia etnográfica respecto del cuerpo, de cómo se presta este cuerpo investigador en un contexto de sauna. Quizás no es muy cómodo trabajar ahí. Y también cómo se desdobla esta relación de cuerpo y también se digrega con el sujeto como investigador. ¿Cómo fueron tus prácticas para recolectar información? ¿Cómo fueron estas conversas? Si se sinceran de que tú estabas haciendo un trabajo de campo, si al ser este espacio como homoeroticante y también tal vez anónimo, ¿cómo se generaron esas confianzas para generar el acceso y luego elegir quizás a tus interlocutores clave como para seguir recabando información? Eso me parece como que es un escenario como súper difícil de acceder, complejo. Quisiera quizás si te pudieras referir como a eso, como a tus tácticas antropológicas. Ya, lo primero que yo señalaría que, claro, si uno, la definición casi diría que es una observación participante, pero no es tan bien así, porque en realidad cuando uno va a una observación participante es como que el sujeto, como que observa de fuera, toma notas, entrevistas, etcétera, o va registrando. Acá no, yo me transformé en un cliente más, por ejemplo, a propósito de la pregunta anterior del otro profesor, que, por ejemplo, porque en todo sauna también hay trabajadores sexuales que se presentan a través de la modalidad de un masajista. Por supuesto, de masaje tiene bien poco, es más bien de comercio sexual. Y en más de una oportunidad, cuando tuve que interactuar con algún masajista, por ejemplo, yo le dije que estaba haciendo una investigación, etcétera, etcétera, un poco al principio para romper el hielo. Y en el fondo poco les interesó de que, entre comillas, lo que yo fuera, digamos, que fuera aprendiz de antropología o lo que fuera. Porque siempre, generalmente, me iban respondiendo, pero al mismo tiempo, yo era un objeto de deseo. Y eso uno lo tiene que asumir en ese espacio. Es decir, yo era un potencial cliente, además un caballero mayor, un señor mayor, que puede ser un potencial cliente. Entonces, eso siempre está presente. Entonces, allí el propio cuerpo, tus propios deseos, tu propia historia también está en juego, ¿no? Uno no se puede, entre comillas, no, es que yo estoy de acá, desde el lugar del investigador, estoy observando, no, allí también tú eres eres objeto también de deseo, eres también objeto también un potencial cliente, también eres toqueteado, es decir, y uno no puede decir, no, es que yo estoy aquí en función de antropólogo, entonces aquí yo no me hago parte de esto, no. Básicamente esa fue la metodología. Básicamente después es la memoria, es el registro del cuaderno de campo, son las notas que uno fui registrando de lo que yo tuve prácticamente casi 2 años asistiendo para ver distintas situaciones, porque no todos los días, como cualquier espacio, no todos los días son iguales. Entonces, por ejemplo, los fines de semana hay mucha más actividad que los días de semana, la gente está más dispuesta también a conversar porque está más relajada los días de semana, la gente va a lo que va, y porque muchos son casados y después a las 6, 7 de la tarde tienen que volver a la casa, entonces eran visitas cortas, así de 4 a 5, 6, y se tenían que ir. Entonces, un poco, claro, yo estuve sometido a los avatares de un sauna gay, digamos, y no me resté de eso, digamos, no. Y fue básicamente el cuaderno de campo, allí no hay, porque allí no funciona esa, voy a hacer una entrevista,
No, ahí no funciona eso, es básicamente la conversación, es la observación de lo que tú vas viendo, es la memoria, y por eso yo insisto en esto de esta antropología de los sentidos, porque allí no es solamente, porque aún la palabra tiene otro significado, es decir, las cosas son dichas, por ejemplo, con un sentido de seducción, el mismo garabato, cuando te hablan al oído, tiene una finalidad, no es simplemente que te están proporcionando información, también hay una finalidad de conquista, ¿ya? Cuando, por ejemplo, te hablan al oído y te dicen, porque también para muchos sujetos, para muchas personas, por ejemplo, algún garabato, es algo que despierta sensaciones, los mismos olores, estar sometido, por ejemplo, uno de los saunas debe tener que 2 por 3 metros, una cosa en un espacio muy chico, y habían 20, 30 personas allí muy metidas, y claro, ahí están los olores, los sabores, el silencio, pero los mismos los tejidos, entonces es básicamente eso. O sea, allí no funciona la cosa de la observación desprendida de tu objeto de observación, ¿ya? El sujeto, quiero decir, que observa, desprendido del objeto que está siendo observado. Agradecerle a Juan por la claridad con que ha expuesto la temática, ha respondido cada una de las preguntas que se realizaron, y a cada uno de ustedes por mantenerse hasta esta hora, a pesar de las dificultades que hemos tenido hoy, para llevar a cabo esta actividad, esta tercera sesión de nuestro ciclo. Y bueno, invitarlos desde ya a participar en nuestra próxima sesión, la cuarta y última, que se va a llevar a cabo el 23 de noviembre y que va a contar con la participación de Walter y Milán, y que lleva por nombre Etnografía a los territorios, nuevos conocimientos para la crisis. Y bueno, tal como había comentado Lorena a través del chat, vamos a editar el video, lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan revisar nuevamente, y puedan, ojalá también ayudarnos a difundirlo. Creo que ambas presentaciones han sido sumamente interesantes, sumamente atractivas. Y no sé si Juan Carlos quiere agregar algo más para despedirnos e ir cerrando la sesión de hoy día, que ya lleva como casi una hora. Ya, muchas gracias. No, yo quiero agradecerles sinceramente, además veo que hay rostros muy queridos ahí en el público. Está doña Solange, que acaba de hacer una pregunta, está Marta Pardo, digamos que hay que tener el placer de ver el próximo miércoles, Verónica Lagos, Antonia, no la conozco, Francisco, qué bueno que estés ahí, nos veremos mañana de todas maneras en otra reunión, en fin, María José, te damos las gracias, y Felipe, obviamente, que tengan una linda tarde, y los esperamos para la reunión con nuestro colega y último panelista de este ciclo, Walter y Milán. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches.